Buenas amigos, se inicia su programa Agenda Económica. De lunes a viernes, la costumbre, el programa. José Manuel Luna Valiente, Andrés Terrero Alcántara y un servidor Ezequiel Molina Izardo estarán acompañándolos a ustedes y ustedes a nosotros para compartir una hora de análisis económicos, sociales, internacionales y nacionales. Buenas Andrés, buenas José Manuel. Buenas don Ezequiel, buenas don Andrés. Andrés tenía un tema para iniciar y yo quiero darle la palabra inmediatamente al amigo. Bueno, yo pienso que es importante hablar sobre lo que acaba de ocurrir con el gobierno dominicano en el sentido de la puesta en oferta, vamos a decir así. La colocación. La colocación de $1.000 millones de bonos soberanos en el mercado internacional, específicamente en Estados Unidos, en Nueva York, si mal no recuerdo, con algunos intermediarios entre JP Morgan, Morgan Stanley y el equipo de Hacienda. Primero es que esto es una actividad que estaba planificada en el presupuesto del año 2015, que está cursando, y que era parte del financiamiento del mismo presupuesto. Lo importante de esto es que el gobierno acaba de colocarlo en una mejor tasa que en relación a los últimos $2.000 millones que colocó. ¿A los penúltimos? A los últimos. ¿A los últimos? Los últimos. Sí, los últimos antes de los 1.000 de ahora. Porque esos fueron los que se... Ese que tiene razón. Está bien. No, pero está bien los últimos, porque los últimos son estos. Bien, sí. Esos son los penúltimos. ¿Por qué es que no pueden haber los últimos? Bueno, eso es lo de ahora, esos son los últimos. A los anteriores. Anteriores. Bueno, en realidad, los anteriores fueron los colocados aquellos para hacer la operación de la recompra de la deuda de Petrocaribe, ¿te acuerdas? Correcto. Fueron $2.000 millones. Y es importante resaltar para la gente que nos está escuchando, que dice, pero más bonos soberanos. Hay que establecer bien claro. Más deuda. Más deudas, que esto realmente sí es más deuda, pero evidentemente que el ingreso en el presupuesto por los impuestos y por las aduanas no es suficiente para llegar a un presupuesto de más de $700.000 millones de pesos, que fue el que se aprobó en el Congreso. Y para eso existen fuentes de financiamiento externa en la cual el gobierno se compromete a recibir ese dinero para poder cubrir esos presupuestos. Ahora bien, este dinero que entiende que entra para operaciones, para cumplir obras y esto, tiene una ventaja porque fue colocado a mejor tasa que las anteriores. O sea, fueron dos tramos, 500 millones y 500 millones, unos a 30 años y unos a 10 años. En los dos casos, el gobierno lo colocó a una menor tasa, lo que quiere decir que el gasto de interés que tendrá que pagar por esa colocación a largo plazo es menor que la última colocación que hizo de los $2.000 millones. El primer tramo 5.85 y el segundo tramo 6.70, algo así. 5.085. Que es una tasa sumamente preferencial. Entonces, y hubo una demanda de 3.000 millones. Exacto, eso es lo importante. O sea, ¿qué generó esto? La confianza en los sectores, diríamos que en los sectores económicos internacionales. La República Dominicana genera confianza. El gobierno dominicano genera confianza. Y cuando se ofertan o se ponen en el mercado $1.000 millones, viene la demanda por $3.000 millones. Yo te quiero interrumpir un rato y así nuestro amigo José Manuel me aclara cualquier dislate o error en el análisis. En estos $3.000 millones de demanda, recuerde que hay una ley. La ley manda a colocar esos bonos y quedaban estos $1.000 millones por colocarse. Pero también fija una tasa máxima. Base. Cuando el gobierno logra bajar la tasa que está fijada en el presupuesto, tiene una ganancia de causa por ahí, sale ganancioso. Y puede optar de dos vías. O
baja la tasa o sencillamente recibe un plus en términos de fondo. Si en vez de 1.000 millones, como voy a pagarte, en vez de 5.50, te voy a pagar los 5.75 como lo aprobaron en la ley, entonces recibo 1.050 millones, porque estoy cogiendo por adelantado el dinero de más que estoy pagando de interés. Puede suceder eso. No sé qué pasó ahora, si finalmente dejaron la tasa hacia abajo o lo dejaron como es, pero cogieron más dinero. Mira, qué buena, eso es una buena interrogante que plantea Ezequiel, amigo televidente, y Andrés. Normalmente este tipo de operaciones, el país abre a la baja, abre la oferta a la baja, inclusive la oferta del país puede ser 5, hasta 4. En la medida en que la demanda sobre el país se incrementa y el país recibe oferta, en esa medida el precio se va ajustando y el país define, porque son transacciones que duran minutos. Exacto. Claro. La transacción de República Dominicana no duró 1 hora. Y son fondos. Y son casi hasta electrónicas. Sí, son electrónicas. Ahora, aquí hay un dato muy interesante sobre el tema que tú pones. ¿Quiénes hacen oferta? Bancos de inversión internacional, fondos de inversión internacional, inversionistas internacionales. Pero esta emisión individuales. Pero esta emisión tiene una particularidad. Que quienes hicieron el mayor nivel de oferta fueron inversionistas dominicanos. ¿Ah, sí? Sí. Hubo 100 interesados. 100 interesados, pero fondos de inversión de la República Dominicana, porque ahí participan, por ejemplo, United Capital, puesto de bolsa, Banco de Reserva, que era el coordinador de toda la oferta completa. El Banco de Reserva hace un gran negocio en esa operación. Es un negocio de tesorería que uno conoce. Entonces, claro, aquí hay un dato muy interesante que hay que colegir. Hace 2 domingos sale, recordemos, ¿cuándo fue el comité político? 19 de abril. 19 de abril, domingo. El 20 sale el informe de Frank Cuchelli, de JP Morgan, sobre la economía dominicana y sobre el poder que adquiría un factor político en el riesgo país de un bono soberano. El país esperó el momento para ir a la negociación. Correcto. Con un informe favorable de JP Morgan. Exacto. Y eso automáticamente beneficia la tasa. Exacto. Entonces los países, sobre todo en este sentido... Y no manipulado. No, bueno, no lo puedes manipular. Bueno, tú usas el informe, lógicamente. Sí, eso es habilidad de negocio. El informe tiene muchas aristas interesantes. Claro. Ahora, y la opinión también. Mismo. Ahora, no hay duda de que tuvo una importancia radical en esta emisión, que evidentemente todo fue planificado. O sea, sale esto, pasa aquello, este es el momento. O sea, salgamos con la emisión ahora. Normalmente, este tipo de emisiones no se ¿cómo que se dice? O sea, no se hacen visibles. O sea, no se anuncian. No se anuncian, sino que el país está listo, tiene toda su documentación y va al mercado. Y se sabe. No crea expectativa innecesaria. Y le dice al que está manejando la propuesta y la oferta. Digamos que el broker. El broker dice, sal. Ahora. Entonces, ahí se toman en cuenta también muchos elementos. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Qué países están vendiendo? ¿A qué tasa? ¿Cuáles países? ¿Con qué tipo de riesgo país? Entonces uno busca el momento. O sea, ¿con quién competimos? Entonces uno busca el momento para uno introducirse en un momento en que uno va a salir ganancioso a nivel de tasa. Porque si tú te vas a un momento en que salió Venezuela y Puerto Rico a vender bonos soberanos. Que tienen problemas. Dice, bueno, ¿y qué tú buscas aquí República Dominicana? Entonces hay algunos fondos que dicen que son fondos hostiles. Dicen, no, yo le voy a comprar a Venezuela porque yo quiero joder a Venezuela. Porque no me va a poder pagar. Y al final yo me voy a quedar con un campo petrolero. Y además no tasa alta. Exacto. Entonces ahí con Puerto Rico me voy a quedar con un puerto, con una planta eléctrica. Son cosas así, pero eso es un juego de oferta y demanda. En este sentido... Bueno, yo diría que más que el juego de oferta y demanda es una estrategia inteligente del gobierno. Sí. En el caso de la salida. Sí. O sea, buscando los momentos específicos, que la gente no se da cuenta, la gente ni siquiera lo percibe. No, pero en el caso, por ejemplo, cuando el Banco de Reserva, que funcionó como el coordinador de los brokers, el Banco de Reserva, que tiene un puesto de bolsa, que tiene un departamento de inversiones, aquellos que hemos podido verlo, el 6º piso tiene un sitio que parece Wall Street. Por ahí tú tienes 20 muchachitos brillantes, inteligentes, que están calculando ese momento
Y conectado con Bloomberg. Con todo, y están analizando todo lo que pasa en todos los mercados internacionales, quién vendió bonos, a qué tasa, que lo otro, y eso es ahí, hasta que llega un momento y dice, ahora es. Mañana tenemos un espacio quizás de 3 o 4 horas donde tenemos que salir al mercado. Nadie va a ofertar, no ha habido movimiento, y el día, además, todo eso se tiene medido. Hay una serie de métricas que dicen cómo, cuándo y dónde hacerlo. Y el país salió beneficiado, y eso es importante que lo conversemos. De que primero es algo que está en presupuesto. El presupuesto nacional tiene unos 3.500 millones de dólares. Sí, que todavía queda un tramo todavía. Todavía queda un tramo de 500 millones de dólares. 500 nada más porque se vendieron 1.500. 1.500. No, 2.000 primero, 3.000, con 1.000 ahora. 1.500 fueron. 2.000. No, yo creo que fueron 1.500. 1.500 millones. La primera vez. La de... Con la de Petrocaribe. La de Petrocaribe, sí. 1.500 millones. Sí. Pero tú dijiste que eran 3.500 que teníamos en el presupuesto. No, 3.000, perdón, son 3.000. Que lo calculamos aquí. Ahora, ¿qué dato es interesante? Que el país, aparte de que eso es deuda realmente, porque son bonos soberanos, primero han sido con tasas bajas. Segundo, el país ha ganado en la operación de los bonos soberanos para la recompra de Petrocaribe. El país ganó. A nivel de valor presente neto. Bajó una deuda de 4.000 millones a 2.000 millones, o sea, con 2.000 millones la compró. Y tuvo un efecto muy importante en la relación PIB-deuda, que esa sola operación bajó el PIB-deuda a 3.2. Claro, claro. Que ahora mismo 3.2 de diferencia entre el PIB de eso, es una diferencia muy alta, que cuando tú colocas 1.000 millones, casi ni impacta. Exactamente. Pero impactó. Sí, claro. ¿Por qué impactó? Porque tú tienes una deuda sin el sector financiero en 30.000 millones. De todas maneras, José Manuel, en 2.000 es importante. Vamos a hacer el primer corte y vamos a analizar eso que dijo Andrés sobre, pero más deuda. Claro. Vamos a analizar eso más adelante, en el próximo segmento. Bien, amigos, continuamos con su programa Agenda Económica. José Manuel Luna Valiente, Andrés Terrero Alcántara y un servidor Ezequiel Molina Sardo están haciendo análisis económicos. Hablábamos del tema que puso Andrés sobre los bonos, más deudas. Nosotros, Agenda Económica ha sido coherente, diríamos también que persistente en el tema de la deuda, en el tema de la parte fiscal. Definitivamente, en este periodo de gobierno, 2012-2016, ya no hay tiempo de hablar de pacto fiscal. No. La parte fiscal ya es un tema olvidado, que tiene que agotarse hasta el 16 de agosto del año 2016, que tendrá que retomarse inmediatamente asuma el próximo gobierno, que no me cabe duda a mí que será del presidente Danilo Medina Sánchez. Bien. Pero es el próximo gobierno. El próximo gobierno. ¿Qué sucede, Andrés, José Manuel? Como siempre, nosotros tenemos que mantener el discurso de que la parte fiscal nuestra tiene que chequearse, revisarse y corregirse. ¿Por qué más deuda? Porque los ingresos fiscales nuestros llegan apenas a 400.000 millones de pesos. Y nuestro presupuesto está en 630.000 millones de pesos. Por lo tanto, a los 230.000 millones de pesos hay que suplirlo con préstamos, con donaciones y con ingresos extraordinarios que también están contemplados, pero no con ingresos fiscales. Entonces, para poder cumplir con el pago del servicio de la deuda y también para poder cumplir con abono a las deudas, a los capitales de la deuda vencidos, tiene que asumir más deuda. ¿Cuándo República Dominicana no tendrá que tomar prestado para pagar préstamos o para cubrir el presupuesto? Cuando precisamente se sienten todos los agentes económicos de la República Dominicana, el Estado y la parte privada, y hagan con mucha responsabilidad un programa o una política fiscal donde podemos tener sobre 600.000 millones de pesos en ingresos fiscales,
para poder cubrir las necesidades sociales que se presentan año por año en la República Dominicana. Yo creo que la responsabilidad debe llegar incluso hasta tener un superávit fiscal, pagar los intereses de la deuda que se vencen anualmente y pagar parte del capital de esa deuda para bajarla, no importa si lo hacemos a 30 años, no importa si lo hacemos a 40 años. Pero eso no significa que la República Dominicana, Andrés y José Manuel, no tenga una política de endeudamiento. Podemos seguir cogiendo prestado, pero como siempre hemos dicho, aquellos que incluso nos formamos en la parte económica y Andrés que en la parte financiera, coger prestado para producir riqueza no es malo. Claro. Porque esa riqueza paga su deuda. Nosotros tenemos que comenzar a tener programas de deuda o de endeudamiento basado en la producción de riqueza, de exportación, básicamente. Exacto. De exportación. ¿Por qué? Porque a medida que si tú mañana, el año 2016, por decirte, tenemos ingresos fiscales para cubrir todo nuestro compromiso, pero podemos tomar 2.000 millones de dólares de prestado para fines de expandir la producción agropecuaria, decir, bueno, mira, voy a producir tanta energía como hasta para vender a países vecinos. Bueno, perfectamente tú estás vendiendo en dólares. Esos dólares que genera esa producción, paga la deuda. Todas las empresas privadas, regularmente todas tienen préstamos, tienen un programa de deuda, endeudamiento, que regularmente los financistas dicen, tú puedes llegar hasta este punto, que tiene que ver mucho con tus niveles de venta, con tus proyecciones de venta, y entonces tú dices, bueno, tú vas a crecer de esta manera, puedes llegar hasta a estos niveles. Y crecen, producen riqueza y pagan las deudas con la riqueza que producen. Sí. Entonces, así tiene que ser el país. O sea, para que no entiendan que coger prestado es malo. Coger prestado para pagar deuda sí es malo. Coger prestado para pagar subsidio eléctrico sí es malo. Coger prestado para pagar subsidio de combustible sí es malo. Coger prestado para gastar sí es malo. Cuando un taxista coge un préstamo para comprar un taxi nuevo porque tenga que renovar su vehículo, va a decir, yo con esto eficientizo el combustible, no gasto piezas, etcétera, etcétera. Yo me ahorro y pago. Tengo mejor vehículo y también pago la deuda con la que estoy adquiriendo. Así pasa con el país. El país con sus políticas públicas en lo que es materia de producción de riqueza puede tomar prestado. Ahora, no podemos llegar al ritmo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De los políticos que se lo han robado todo. De los políticos que finalmente dispendian el erario. No, ya no. Ya olvídense de eso. Aquí hay que sentarse sector público y sector privado a hacer una política fiscal clara, integral, donde yo voy a decir cuáles son los ingresos que necesito para decirte cómo que lo voy a gastar y que haya una ley de responsabilidad fiscal. Todo está bien, pero ya está bueno. El país ya no aguanta más. ¿Por qué? Porque al final, José Manuel, Andrés, lo que le vamos a cargar a las futuras generaciones, todos los errores de estas generaciones actuales. Entonces, ya tenemos que comenzar a tomar un asunto de responsabilidad clara, responsabilidad social, responsabilidad nacional, soberana. Porque una de las cosas que se analiza es que cuando una empresa toma mucho prestado, que rebasa los límites, ¿hasta dónde llega? Hasta vender la empresa. Entonces pierde sus activos por una irresponsabilidad de deuda. Porque ha habido dueños de empresas que cogen prestado para comprarse una villa, o comprar carro, claro, o comprar cosas que no funcionan. Es la calidad del gasto. Exactamente. En el caso, y así no puede pasar con el caso público país. Se llama gasto. Tú sabes que gasto corriente y gasto de inversión. Son cosas sencillas, son cosas matemáticas. Tú sabes que ese es un tema muy interesante, que yo que he tenido la oportunidad de ejercer la consultoría privada, una de las cosas que uno apenadamente más se encuentra es lo que plantea Ezequiel, que también es un ejemplo de cómo uno puede llevar un país hacia un nivel de desarrollo y convertirlo en un país exportador y productor de riqueza y de divisas para poder pagar los endeudamientos externos, que es el análisis que hace Ezequiel, que estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que uno se encuentra más comúnmente, y quizás a ti te ha pasado como auditor, es que normalmente muchas empresas dominicanas apalancan operaciones para no arriesgar su capital, su patrimonio. Y cada vez más la relación apalancamiento-patrimonio es mayor, pero eso
si hay un colapso de la empresa, el dueño del patrimonio no pierde. O sea, se perdió la empresa, pero yo me salvé y el banco se quedó con su deuda y se quedó con la empresa. Pero ya yo le saqué en el ejercicio la villa de Ezequiel, que Ezequiel menciona, toda la jipeta, el colegio de todos los niños, la universidad, los viajes, la que sé yo qué. A través de dividendos o de otros gastos. En el ejercicio. O sea, no meterlo en las operaciones. Eso es para la compañía. La jipeta es una jipeta de trabajo. Sí, sí. Mentira, es la jipeta de pasear. Un equipo de transporte. Exactamente. Entonces, eso también se aplica a los estados, esa visión. Nosotros hemos pasado por un proceso interno, crisis interna y crisis internacional desde 2003 hasta el 2009. En 6 años, 2 grandes crisis. Una, un crack financiero y la otra, un crack internacional financiero. De alguna u otra manera, los países han tenido que financiarse en su presupuesto. Y nosotros lo venimos diciendo hace muchísimos años, que no hubo un país en el mundo que no se haya financiado después de la crisis 2007-2008 en los Estados Unidos, cuando quebró la economía inmobiliaria y quebraron todo. Solamente el Fondo Monetario llegó a refinanciar casi 500 billones, que son trillones en Estados Unidos, para todos los países del mundo. 500.000 millones. Exacto, para todos los países del mundo. Entonces, desafortunadamente en nuestros países, con tantas carencias, como plantea también Ezequiel, uno de los temas importantes y que siempre es una de gran demagogia de los políticos, no, este gobierno se está endeudando demasiado, aquí el déficit fiscal se acabó. Fíjate cómo se retoma otra vez cuando empiezan la campaña electoral. Dice, bueno, ya que Danilo aparentemente va a ser candidato, ahora que tenemos que atacarlo otra vez con lo mismo que atacamos a Leonel. Ahora lo van a atacar de endeudamiento, de déficit. Y ese es un punto que uno tiene que Esa es seguir la sensibilidad de la política. Porque nosotros, como decía Ezequiel, hemos analizado estos temas presupuestarios mucho tiempo, muchas veces y de una manera muy crítica. Sobre todo con el estrangulamiento de muchas leyes que están forzando el presupuesto, con leyes específicas hacia los ingresos y con leyes específicas hacia el Producto Interno Bruto, que en verdad son camisas de fuerza y como decía siempre Ezequiel, cada año el Poder Ejecutivo pide una, ¿cómo que tú le llamas? Una dispensa. Una dispensa porque no puede cumplir con las leyes que le obligan para esto. Pero fíjense que es interesante porque Ezequiel hablaba de los valores. O sea, 455.000 millones de pesos es lo que el gobierno estima que va a recaudar. 430.000 es el número real. Bueno, pero 455 mil estimado. 600 es financiamiento. O sea, que hay una diferencia. Va a gastar 529.000 millones. El gasto es real, porque acuérdate que la ley es gasto. Sí, correcto. O sea, la ley es ley de gastos e ingresos. Sí. Pero el gasto es la ley. El gasto es lo que es el presupuesto. Es el presupuesto. Entonces, tú tienes que financiar 175.000 millones. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, pues vamos a dejarlo nada más en 455.000 millones, que es lo que vamos a recibir, ¿qué puede hacer el gobierno? Prácticamente nada. Porque tiene un 4%, que son 120.000 millones 119. A educación, ¿verdad? Rígido, obligatorio. Y vamos a comenzar por ahí. Y algunas instituciones pero los políticos que lamentablemente, ya vamos a hacer la pausa, pero lamentablemente muchos hablan cuando están en la acera del frente, critican y después le dicen al pueblo en sus campañas, yo te voy a hacer la presa, yo te voy a hacer la carretera. Pero eso que ellos le dicen al pueblo, yo quiero que tú lo digas en el próximo semestre. Muy bien, vamos a la pausa. Continuamos en su agenda económica. En estos tópicos interesantes relacionados con la construcción de un presupuesto. Vamos a llamarle construcción de un presupuesto. Cuando los políticos hablan en campaña, los de la oposición, que dicen, yo te voy a hacer lo que no te han hecho. Y no lo que nunca se ha hecho, sino te voy a hacer lo que no se ha hecho. O lo que te prometieron y no se hizo. Pero de la oposición ahora lo que está diciendo es que va a votar todos los jueces de la Corte de la Bueno, por lo menos uno de la oposición está diciendo que va a reducir el Estado. Lo va a poner pequeñito. Va a eliminar secretarías que son improductivas y lógicamente eso implica que va a mandar a la calle a un grupo de dominicanos que se están ganando un dinero trabajando en el Estado. Pero que él como empresario va a gestionar que el sector privado, vía el CONEP, lo asuma todos.
¿Cómo es? O sea, que va a crear empleos para ese grupo de personas que se van a desemplear. ¿Algo tiene que hacer? No, o sea, va a crear que el sector privado sea el canalizador. ¿Quién dijo eso? Un candidato. Luis Abinader. Dilo duro. Claro. Charlatán. No, Luis Abinader, que además es un empresario. Pura demagogia, que lo contraten en una universidad. Empresario turístico, no, y también turístico, de cemento y de universidad. Sí, claro. O sea, pero para que ustedes vean qué es lo que significa un lenguaje de campaña. Entonces, cuando tú dices, yo te voy a hacer todo eso, hay que cuantificarle, hay que ponerle a alguien atrás a los candidatos que prometen cosas. Para calcular. Dijo tal cosa, 100 millones. Dijo otra cosa, 25 millones. Y va por 2.000 millones. Y ni siquiera en 4 años se puede hacer. Entonces, tú entiendes que cuando, en este caso, se ponen los bonos soberanos, yo he leído personas hablando, o sea, he leído cosas hablando y personas diciéndolo en televisión, que esos 1.000 millones de dólares son para la reelección. Óyeme bien, ¿eh? O sea, todavía no se sabe si te va a reelegir. Tú dices que sí, pero todavía hay tranques institucionales que todavía no están vencidos. Por lo tanto, lo que nosotros creo que aseguramos es que el PLD va a continuar en el poder. Claro. Bueno, son ellos los líderes los que se van a encargar de eso. Pero esos bonos estaban contemplados en el presupuesto como una falta para calzar el presupuesto. Claro. Para poder hacer las obras que se supone que se van a hacer en este año. Y se hizo desde antes de hablar de reelección. Acuérdate que el presupuesto se hace ya desde septiembre. Exacto. Ahora, lógicamente sí. Ya desde julio, agosto está, perfecto. formulado. Del 2014. Claro. O sea, a un año hace. Sí. Prácticamente. Un año hace. Entonces ya hay gente hablando de que, mira, eso es para la reelección. Porque hay esto, hay una cinta por ahí, que se yo cuándo, que ahí están los cuartos. 40 millones. O sea, hay un tema bien. Bueno, pero hay un abogado que va a someter a alguien con ese tema. Bueno, tú sabes que hay una ley de soborno que la gente se lo olvida siempre también. Sí. Y hay una ley que se aprobó que cuando se modificó la Constitución. Y que va a usar la grabación. Pero cuando se modificó la Constitución en el 2002, esa ley no existía. Pero tú tienes que probar que el soborno. Una cosa que tú digas una cosa y te grabado y otra cosa que tú encuentres al tipo en el acto. Exacto, porque yo puedo decir... la grabación no es válida en la acusación. No, además hay una reunión secreta, cerrada. Sí, que no es válida, la grabación no es válida. Ahora, de todos modos, sí es válido porque hubo una infidencia. Para denunciar. Porque si alguien sacó esa información, estaba ahí. No lo puso para acusarlo. Perdón, estamos asumiendo el voz populi y en las voces de otro comentarista. Yo particularmente no puedo asegurar que eso existe. Yo dudo que eso exista. Yo dudo totalmente que eso exista. Yo dudo que eso exista. ¿El soborno? No, esa famosa grabación. Yo no creo eso. Pero nada bien, pero nosotros no vamos a caer en el tema de la especulación de eso. Lo que estamos hablando aquí es un tema presupuestario. Y evidentemente que lo importante es edificar a la gente en cuanto a la necesidad de esa colocación de los bonos, primero, de que esto estaba contemplado en una ley, de que el gobierno debe explicarlo. Y yo me acuerdo que cuando vendieron los millones de dólares para el tema de la refinería, fueron a los medios de comunicación los funcionarios encargados del área para explicarlo, y yo creo que se merece que la población explique. Y esto siempre habrá endeudamiento. Los países como nosotros, que no tenemos una producción, que no producimos petróleo, que no producimos muchas cosas que tenemos que importar, tenemos que vivir con un presupuesto muy limitado. Y de la única forma en que tú puedes hacer cosas es tomando financiamiento para hacerla, para tú repagarla a largo plazo. Eso es la mecánica, y eso tú lo puedes ver en un negocio. Yo creo que inclusive nosotros tenemos un tema más adelante, que es la ley de quiebra, que eso puede ir conectado, con una conectividad con este tema del presupuesto, aunque aquí estamos hablando de presupuesto de Estado, pero allí vamos a hablar de quiebra del sector privado, pero hay también un presupuesto del sector privado, que debe ir conectado con la quiebra. Yo pienso que más adelante, creo que tú me habías dicho que íbamos a hablar un poquito sobre este tema, porque hay una ley cruzándose ahí que tiene que ver casi igual lo que es capítulo 11 en los Estados Unidos. Pero yo pienso, para terminar esta vuelta que le estamos dando al presupuesto, es que la gente tiene que involucrarse. Yo vi a la Contraloría General de la República dando unos cursos de controles internos a amas de casas y a jóvenes. Yo creo que es una tarea importante, de concientizar a la gente. ¿En qué? En cómo cuidar lo que tiene y cómo no coger lo ajeno. Hay que concientizar a la gente de lo que significa un presupuesto familiar, empresarial y de Estado. Y a propósito de eso, la presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y eso fue una noticia que salió
como muy calladita. Sí, eso. La Y semana parece que pasada. se la comió el comité político y todos estos temas. Dijo que el presupuesto del Estado del año 2014 fue manejado bien, no, razonablemente. Razonablemente. Porque esa es la palabra. Sí. Y eso significa, señores, que recuérdense que constitucionalmente la Cámara de Cuentas es el auditor externo del Estado dominicano y debe revisar la ejecución presupuestaria y auditar el uso de esos fondos. Y entonces ese informe que tiene que mandar al Congreso, a las cámaras, es con el cual... Él ya se refirió solamente a la parte del gobierno central, No, el Estado. del Estado. Lo que pasa es que el presupuesto es del, Estado, del gobierno central, porque el presupuesto es el que lo aprueba el Entonces presidente. eso abarca los ayuntamientos. Abarca todo. Lo que pasa es que acuérdate que eso se mide también desde el punto de vista proporcional. O sea, tú puedes decir que hay un desorden en la parte municipal, pero en proporción al total del presupuesto, eso puede ser no inmaterial, porque no lo es, pero tampoco puede ser que impacte negativamente la razonabilidad del presupuesto. Ahora, la forma en cómo el Estado, el Poder Ejecutivo manejó el presupuesto, el Poder Ejecutivo está contemplado que se manejó razonablemente. ¿Y para qué es esto? Para que ambas cámaras se reúnan, revisen ese informe que es la mano del control que tiene el control legislativo, que es la Cámara de Cuentas, para poder emitir una opinión y decir si descarga o no la ejecución del presupuesto, la ejecución del Poder Ejecutivo, que es como la misión del comisario de cuentas en la empresa pública, en la empresa privada, que tiene que dictaminar y decir si puede dar descargo. ¿Qué tiempo tiene en términos constitucionales el tema- Senado, en el términos Congreso legales? para descargar la responsabilidad? Mira, se supone, no hay una, en la Constitución no hay una fecha específica. Y eso es un gran dilema. Porque se supone que... ¿Y qué tiempo tienen ustedes de hacerlo? Digo, ustedes la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas 30 de abril. Abril. No, 30 de abril. Sí, perdón, ¿Sí? Una salvedad. Creo que el artículo 121 y 128 de la Constitución, cuando habla del tema de la rendición de cuentas, en la presentación del presidente de las cuentas, ese es el descargo. No. ¿No es el descargo? No. Ok. No, ¿por qué? Porque no hay, el timing no es. Y de hecho, y pueden ver las notas. Además, es al año siguiente. Exacto, las notas, yo cuando era el presidente de esa entidad, pedía en las modificaciones de la ley de que el informe de la Cámara de Cuentas se hiciera en dos fechas diferentes. Una, que cortara la ejecución del presupuesto y otra para las auditorías. Porque entonces cuando el presidente habla en febrero, no hay forma. No hay auditoría todavía. No hay auditoría ni hay evaluación presupuestaria, porque el informe es un solo. Exacto. Entonces yo decía, cambiemos eso. ¿Para qué? Porque el presidente pudiera tener en sus manos la ejecución. Pero acuérdate que el presidente puede rendir sus cuentas, sus memorias. Sí, pero esas memorias que el presidente está rindiendo no están auditadas necesariamente. Exactamente. Pero Ok. los tiempos serían muy cortos y evidentemente que la labor de la Cámara de Cuentas, uno entendería que automáticamente termina el año fiscal del gobierno, 31 de diciembre, el 1 de enero tienen que empezar todas las auditorías de... Pero no da No, tiempo. no, da tiempo. pero precisamente- Vamos al corte y lo explicamos sí, cuando sí, vengamos. por favor, sí. Adelante. Muy interesante. Bien, llegamos al segmento final. Una de las ventajas de contar con nuestro Dream Team de Agenda Económica, cuando nos concentramos en los temas económicos, es que convertimos un tema que podría ser sencillo en algo que nos puede complicar todo el programa, y qué bueno. Pero fíjense cómo hemos caído por cascada en temas tan interesantes, y queda esta interrogante, Andrés, tú que tuviste la responsabilidad de dirigir la Cámara de Cuentas, de los timings para las auditorías de todas las entidades que conforman el presupuesto nacional. O sea, ahí estamos hablando de ayuntamientos, ministerios, direcciones. Quizás no están incluidos ahí los que estarían fuera, por ejemplo, Banco Central, Indotel, algunos organismos de ese tipo. Bueno, lo que tienen presupuesto propio. Presupuesto propio, exacto. Por eso que yo digo que cuando habla de razonable ejecución del presupuesto, lo hace más bien pensando en el poder en el gobierno central, porque la Cámara de Cuentas no tiene capacidad en 4 meses de auditar todo el presupuesto. No, lo que pasa es que hay una diferencia, y eso es bueno aclararlo. La ejecución, el informe de la ejecución presupuestaria se divide en dos partes. La revisión de la ejecución del presupuesto, que no necesariamente es la auditoría del presupuesto.
La ejecución del presupuesto, la Cámara de Cuentas lo hace mensual. Y es que tú tienes un presupuesto asignado y tú tienes que mover tu presupuesto, tus asignaciones, en la medida en que tú tienes autorizado en la ley y en la misma composición del presupuesto. Ajá. Y la Cámara de Cuentas vigila esos movimientos constantemente. Hay una Dirección General de Presupuesto, a lo interno, y vigila eso. Y cuando ve un movimiento extraño, un movimiento anormal, sus técnicos entran a la entidad específica. Bueno, un movimiento extraño fue la recompra de Petrocaribe. Ahí la Cámara de Cuentas actuó. Debió haber actuado. Debió haber actuado porque eso no estaba contemplado. Eso no estaba contemplado. Claro, entonces ahí en ese momento entran. Y si vemos el informe, que todavía no es público, seguro que ese informe debe salir. Esa parte debe salir. Ahora, ¿qué pasa? De la recompra. De la recompra. Ahora, Claro. ¿qué pasa? Y de la deuda, también de la deuda, porque, y yo es bueno decirlo, y me disculpan, que en los informes de la Cámara de Cuentas nunca se consideraba el tema de la deuda externa, excepto cuando yo entré. Que lo pueden buscar en los informes anuales. Pero cuando revisamos esa ejecución, podemos decir que la ejecución fue razonable. La ejecución presupuestaria. No hubo un cambio, por ejemplo, que es una transferencia de una secretaría a otra, que ya no está permitida, como se hacía antes. Ahora tiene que ir al Congreso. Transferencia Sí. de, Entonces, transferencia de fondos. no puede haber transferencia de fondos de una entidad a otra, como antes hacía Balaguer y los primeros gobiernos del presidente Fernández. Sí. Ya no se puede hacer. Lo que sobraba en una se lo mandaban para la otra. Si hay alguien que hace eso, la Cámara de Cuentas se da cuenta y de una vez saca la bandera, inclusive eso va a sancionarse. Ahora, eso lo puede hacer la Cámara de Cuentas en el mes de enero. Ese informe puede estar listo en el mes de enero. Y ese informe puede ir entonces ya al Congreso para que el Congreso lo verifique. Y antes de febrero 27, que se verifique esa parte y determine la razonabilidad o no de la ejecución presupuestaria. Ahora bien, entraría la etapa de las auditorías. Las auditorías no necesariamente deben comenzar en enero del año siguiente, sino que tú comiences en el mismo año. Tú puedes comenzar a auditar las operaciones de una entidad del gobierno y estás auditando ahora el año corriente. Lógicamente casi nunca está en el on time, en el año corriente. Pero son más de 5.000 entidades que hay que auditar. Pero eso no se hace así. En el plan estratégico que había, en el que nosotros teníamos, y también creo que lo tienen igual ahora, se considera una porción de las entidades para ser auditado. ¿Cuáles, por ejemplo? Las que deberían tener mayor impacto en el presupuesto, impacto económico, impacto social, y impacto tiene que ver con lo que es opinión pública. Pero mira, yo te voy a pedir un favor, vamos a avanzar en algo. Yo quiero que tú busques el artículo 121 y 128 de la Constitución, porque aquí hay una controversia. El tema constitucional de la rendición de cuentas es la entrega del Poder Ejecutivo de cómo manejó las finanzas. Recuerda que la gran disyuntiva era que decía todo el mundo, bueno, pero el presidente tiene que hablar de qué es lo que va a hacer. No tiene que hablar de nada. Claro. Tiene que sencillamente entregar las memorias y el Congreso es que la valida y dice, aprobado, recibimos la memoria, no hay nada que hablar. Pero sin embargo, lo que plantea Andrés crea una controversia, porque entonces no ha habido auditoría de esa rendición de cuentas. Entonces, ¿cómo hay una auditoría que no se hace, que no llega a febrero y se rinden cuentas? O sea, rendir cuentas, es decir, Ezequiel, los 100 pesos, ¿en qué tú lo llegaste? ¿De 50, 70, No 80? necesariamente en este caso, porque el presidente rinde cuenta, como dice Andrés, de lo que se ejecutó en el año. Así dice el artículo. Vamos a buscar. Así dice el artículo. Por eso es la preocupación. Quizás me puede Pero equivocar. como él dice, una cosa es la ejecución y otra cosa es la auditoría. Auditoría. La auditoría. Y el presidente Yo es responsable. ejecuté, ahora, El presidente tú es me vas a responsable de la auditar si lo ejecución. hice bien, si lo hice con pulcritud o lo que No, sea. y que el presidente es responsable de la ejecución. Exacto. Pero él no es responsable de la auditoría, porque Exacto. realmente tú eres el funcionario que está designado. Exacto. Tú tienes que manejar los recursos adecuadamente. Sí, Yo pero no puedo estar. Vamos a fíjate, buscar, aquí la El tengo. presidente no es auditor. ¿Cuál es el artículo? 121 o 128. Pero fíjate que el mismo artículo dice y rinde cuenta y puede hablar de qué cosas tiene pensado. Sí, pero óyeme, rinde cuentas de lo que él se supuso que hizo. ¿Qué hizo? Lo Exactamente. que hizo su gobierno. En su ejecutoria. Sí, pero Andrés, fíjate, ahí se ligan tres cosas. La Constitución, la ley orgánica del Congreso y la Cámara de Cuentas. El Congreso, en base a ese artículo, descarga al Poder Ejecutivo de la ejecución del presupuesto anterior que él está presentando. No, el Congreso no te descarga nada todavía. ¿Cómo dice el artículo? Congreso sencillamente escucha y recibe tu No, y de hecho, decisión. el Congreso. Quien finalmente descarga es, como dice Andrés,
es que al final la Cámara de Cuentas da un informe. Por auditorías. Y el Senado hace, ¿el Senado o el Congreso? El Congreso. El Congreso hace la declaración. ¿Lo tienes ahí, rendición de cuentas? Sí, pero no es el artículo 122 ni 121. No es el 128, 128. 128, seguro. Esa es una atribución del presidente. Pero nada, vamos a seguirlo. Pero tiene que quedar claro algo. Las cámaras, y por eso decía que es importante lo que estaba diciendo, porque se supone que la ejecución de un presidente tiene que tener un dictamen del Congreso. Exacto. De si lo libera o no. Y yo... Eso se hace entonces después del 30 de abril. Después, claro. Y yo... Vamos a ver. Ojalá que el Congreso pueda decirnos, pero en mis últimas revisiones quedan varios años que no tienen dictamen del Congreso en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. ¿Años anteriores? Anteriores. De las tuyas, de la incluyendo de tuya. las mías. En la cual, y antes de las mías, en la cual el Congreso no se encargó de hacer Un descargo. el descargo al Ejecutivo. Tema constitucional, ¿eh? Eso significa porque no se juntan, no se reúnen, no hace la... Yo diría... Porque bueno, eso se hace basado en una convocatoria claro, y de además, asamblea o de cada cámara. Y lo que nunca ha faltado es el informe. ¿Eso se hace en una convocatoria de asamblea o de cada cámara? Por cámara. Por cámara. Por cámara. La cámara, una cámara... ¿Y eso se hace a unanimidad, obligatorio, o se hace por mayoría absoluta? No, mayoría simple. La aprobación del presidente. Léelo ahí, míralo ahí. Rendición de cuentas del presidente de la República. Artículo 114. de la Constitución de la República vigente. Es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la Administración Presupuestaria, Financiera y de Gestión ocurrida en el año anterior. Sí, pero Según es el artículo auditoría, 128. es una rendición. Sí. Él no está ¿En diciendo qué que se es auditoría. usaron el presupuesto? Él lo que dice yo hice esto, aquello, El lo otro, Congreso lo otro, aprueba lo una otro. ley, un presupuesto, y el presidente da una rendición de ese presupuesto. Correcto. Y entonces dice, ocurrida en el año anterior, ¿verdad? Basado en el artículo 128 del numeral tal, sobre el asunto económico, fiscales, o cuando. El 116 dice, el 115 dice, la ley regulará los procedimientos requeridos por las cámaras legislativas para el examen de los informes de la Cámara de Cuentas, el examen de los actos del Poder Ejecutivo, las invitaciones, las interpretaciones, el juicio político y los demás mecanismos de control establecidos por esta Constitución. Fíjate que ahí te está mandando a decir que la Cámara hará, o sea, el Congreso hará. Pero la rendición de cuentas que le piden a la presidenta ahí es que él se pare el día 27 de febrero y diga toda la carretera que él hizo, todos los puentes que él hizo y lo que va a hacer. No, él tiene Y obligatoriamente. en montos. No, él tiene, quizás este es el procedimiento y cómo lo hace. No se ven, porque no lo enfocaron, pero sí están del presidente de la Asamblea, que es Reinaldo. El libro. El libro. Claro. O sea, las memorias. Claro, las memorias. Ahí están para que ustedes apliquen el artículo siguiente. No auditadas. No auditadas. Correcto. ¿Y cuándo viene entonces? Porque yo nunca lo he visto. Entonces, el informe viene, y yo te voy a buscar un ejemplo, en abril, 30 de abril, como fecha límite, tiene que la Cámara de Cuentas entregar al Congreso, a ambas cámaras, ese informe de la ejecución presupuestaria y de las auditorías. Y eso es lo que las cámaras individuales verifican y dan descargo o no. Una primero y después la manda la otra. Entonces, cuando ambas cámaras han descargado, se manda al Ejecutivo y el Ejecutivo entonces autoriza emitir ese descargo. Sería interesante investigar cuántos años de descargos o no están aún en el Congreso pendientes de fallo. Bueno, Y no quiero decirle lo que ocurrió una el vez programa terminó. en el gobierno de Jorge Blanco con una falta de rendición Vamos a de cuentas. decirlo en la historia económica que podríamos tener un programa para eso. ¿Cómo no? Mientras tanto, el programa de hoy terminó. Gracias por su atención, que Dios lo bendiga. Hasta un próximo. Hasta la próxima. Buenas noches.